Es sumamente increíble lo que Dios puede hacer con lo poco nuestro. Se me viene a la mente es cuando los discípulos estaban, ese tiempo del ministerio de Jesús, Él había hecho muchos milagros, muchos lo seguían a Él. Muchos lo seguían y Él se fue a un lugar en el desierto a predicar y las multitudes llegaron y la palabra nos dice que habían 5,000 hombres, lo cual se refiere que sus esposas estaban allí, sus hijos estaban allí, probablemente habían entre 20 a 25,000 personas. Todo el día nuestro Señor enseñó, hizo milagros y las personas sedientas, hambrientas, se quedaron allí. Los discípulos le dicen a Él: Señor, ya es tarde, despídelos para que vayan a una aldea a buscar qué comer. Porque si hace tarde, han pasado todo el día acá y si siguen estando acá, no han comido nada, posiblemente hasta se van a desmayar. Jesús le responde: denles ustedes de comer. Y esa es una respuesta la cual hasta el día de hoy Jesús nos hace a nosotros. Vemos tanta injusticia, vemos tantas cosas que pasan en este mundo. Y Jesús nos llama a nosotros. De hecho, la palabra dice que nosotros, la iglesia, somos la solución para el problema del mundo. Lo cual yo creo que en la magnitud que la iglesia se levante y en vez de que nos conozcan por aquello en lo cual estemos en contra, que seamos reconocidos por aquello en lo cual estamos a favor de, las cosas comienzan a cambiar. En la manera que nosotros entendamos que Dios es un Dios que vino a dar y que el ejemplo más grande que podemos tener es como Él se dio a nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna. Ellos no tenían mucho y le dicen: Señor, pero es que ni siquiera con el salario de un año se le pudiera dar de comer a toda esta gente y nosotros no tenemos eso. Y Jesús le responde: ¿qué es lo que tienen? Y esta es la enseñanza más grande que puede haber para cada uno de nosotros. Dios nunca va a trabajar con lo que no tienes. Dios trabaja siempre con lo que tienes. Y si tú estás dispuesto a darle a Él lo poco, Él te puede enseñar lo mucho. Esa es la base. En la base a esta serie de mensajes, cuando la fidelidad se convierte en historia, el tema al día de hoy es cuando lo poco se convierte en mucho. Yo quiero que te pongas a pensar, ¿qué es lo que tú necesitas mucho que tienes hoy poco? Vuelvo a repetir, ¿de qué es lo que necesitas mucho que hoy tienes poco? Para algunos puede ser en el ámbito económico. Para otros puede ser emocional, familiar. Yo no sé cuál es tu estado el día de hoy, pero quiero que pongas delante de ti la imagen en tu mente de aquello que tú piensas tienes poco. Porque Dios ha dicho: si tú me das lo poco, yo te puedo dar de lo mucho. Es una transacción que yo no la entiendo. Pero cuando nosotros le damos al Señor lo que nosotros tenemos, Él puede darnos a nosotros lo que Él tiene. Es la transacción más grande que se da en la cruz. En la cruz simplemente cuando tú vienes al Señor, hay una transacción en la cual tú le entregas a Él todo aquello que tiene el poder de destruirte y te da Él a ti todo lo que es Él. Ponte a pensar qué es aquello de lo cual tú tienes poco. Y en los primeros 3 a 5 minutos, especialmente si tú estás en este lugar y ocupas una posición de liderazgo o una posición de servicio, voy a retarte en los primeros 3 a 5 minutos a que pongas atención y luego voy a contar la historia de alguien que la mayoría de nosotros conocemos, bíblicamente hablando, para ver qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Por qué? Porque
algunos de nosotros somos sinceros en nuestra relación o en la relación que tratamos de tener con el Señor. Pero hasta el día de hoy no entendemos por qué hay ciertas áreas de nuestra vida que no cambian. Hay áreas, hay algunos de nosotros que hemos tratado con nuestro carácter y entendemos cuando nos dicen, hey, no le hables así a las personas, no seas fosforito, no seas como llama, no seas como diablito, right? Porque a algunos nada se les puede decir nada porque se les sale Chucky. Tú sabes si tú eres o la novia. Y a pesar que sinceramente hemos tratado y decimos, pero es que no logro entender. Yo entiendo con mi mente, pero mis emociones me llevan a un lugar diferente. ¿Qué es lo que sucede? Especialmente, vuelvo a repetir, líderes que están acá, que están funcionando. ¿Por qué hay áreas? Tienes que ponerte a pensar, ¿por qué hay áreas en tu vida que no cambian? Porque hay áreas en tu vida que permanecen siendo igual. Y lo que quiero hacer en los primeros 3 a 5 minutos es explicar el diseño de Dios, porque el diseño de Dios no cambia, Él es inmutable. Acabamos de estar alabando, diciendo, oh Dios, te necesito. Acabamos de estar diciendo, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Toda la palabra nos habla de que Él es el mismo, Él es inmutable, Él no puede cambiar, Él permanece fiel a su palabra, lo cual significa que lo que está escrito en su palabra es. Y lo que está escrito en su palabra fue. Y lo que está escrito en su palabra será. Es por eso que la misma palabra dice, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Hay otro versículo que es similar y dice, los cielos y la tierra pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá. Líderes que están acá, ¿cuál es el diseño original de Dios? Nos tenemos que ir al principio. Y en el principio, después de la creación, cuando Dios crea al hombre y la mujer, dice en Génesis 1, versículos 26 y 27, y Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Él los creó. Lo que Dios te está diciendo ahí, porque Dios Padre, Él es espíritu, que lo que hay en los cielos, Dios puso aquí en la tierra. Y que cuando Él te creó a ti y que cuando Él me creó a mí, Él hizo exactamente una imagen de Él mismo aquí en la tierra, pero con un cuerpo. Luego después de esto, versículo 28 dice, y luego Dios los bendijo y les dijo lo siguiente, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Inmediatamente después de la creación, Dios en el plan original del hombre para la humanidad dio poder y autoridad. Reinen sobre la tierra, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. En el plan original de Dios, el hombre tenía poder y autoridad, y el hombre tenía la capacidad de multiplicar todo aquello que viniera a sus manos. ¿Te imaginas? Tú tienes un billete de 100 y lo multiplicas en 1000 y lo multiplicas en 10,000 y se multiplica en 100,000. Eso es exactamente multiplicación, no suma, es multiplicación. Pero no es cierto que lo que en tu vida se multiplican son las deudas. ¿No es cierto que lo que en tu vida se multiplica es la adicción? ¿Es el mal carácter? ¿Es la depresión? ¿Por qué? ¿Por qué? Iba a decir ¿por qué diablos? Pero mejor no digo diablo porque entonces, ¿por qué en mi vida se multiplica todo aquello que yo no quiero? ¿Y por qué no multiplico aquello que sí quiero? Si sinceramente voy a la iglesia, si sinceramente creo que Dios es Dios, ¿por qué estoy multiplicando en mi vida las cosas que yo no quiero? Puedo sugerir que esto es debido a la maldición y que nosotros queremos hacer las cosas lejos del diseño y del plan original de Dios, y que el problema es que si Dios es el mismo, Él no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, significa que Él tiene un diseño, un plan, un propósito, principios, los cuales no pueden cambiar. ¿Cuál fue el diseño original? Dios creó, a imagen de Él nos creó.
Y luego nos dio poder y autoridad. Y todo iba bien. Hasta que un día apareció la serpiente. Y se le aparece a la mujer. Y la serpiente le dice a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles en el huerto? La mujer dijo: no. Él ha dicho que de todo podemos comer, pero de ese que está allí no podemos comer. ¿Y cuál fue la respuesta de la serpiente a la mujer? No. Coman de ese, Dios los ha engañado. Porque el día que coman, ¿alguien sabe el versículo? Serán iguales que Dios. Puedo sugerir que en tu vida y la mía el problema es que hay áreas en tu vida, especialmente líderes, hay áreas en tu vida que tú quieres ser igual a Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Quieres que lo pruebe? El pecado vino y lo primero que trajo el pecado fue miedo al hombre. Y después que trajo miedo, el pecado trajo la muerte. Dios les había dicho: el día que ustedes coman de eso van a morir. ¿La muerte existía? Yes, la muerte existía, pero no tenía poder sobre el hombre. El hombre le da poder a la muerte. Cuando el hombre le da poder a la muerte, no solamente se pierde eso, sino la oportunidad de estar en armonía con Dios y de tener vida eterna con Él. Pero Dios nos ama tanto, yo no entiendo por qué, honestamente, porque en el mejor de los días a veces ni yo me quiero. Dios nos ama tanto que Él arregló eso a través de Jesucristo. Lo que el primer Adán, porque el primer Adán trajo maldición. Maldición de la tierra, maldición en mis emociones y maldición en mi espíritu. Ese fue el producto del pecado. Pero Dios trajo a Jesucristo, por eso es que Jesucristo se llama el segundo Adán. La Biblia nos dice el segundo Adán. ¿Y cuál era el propósito de Jesús? Ojo, el propósito de Jesús fue salvarnos para la eternidad y salvarnos mientras estemos en esta tierra. El propósito de Jesús fue traer la oportunidad que se perdió en el Edén de que nosotros podamos volver a retomar el poder y la autoridad que perdimos. Cada uno de nosotros hemos sido influenciados por las maldiciones o por los problemas que nuestras familias traen. Y nosotros llevamos eso dentro de nosotros. Pero los que están en Cristo son una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya, nosotros sabemos este versículo acá, pero no acá. Porque la única manera que yo puedo regresar a que esto pueda ser una verdad en mi vida es si yo regreso al plan original de Dios. ¿Y por qué dije que iba para líderes que están aquí sirviendo en este lugar? Porque yo veo algunas de sus vidas y veo cómo están ustedes siendo derrotados en el mismo lugar. Derrotados en lo mismo, derrotados en sus emociones, derrotados en sus finanzas, derrotados en sus familias. No tendría que ser así. Ya son momentos difíciles, pero cuando el momento es el mismo todo el tiempo, nos tiene que decir algo. ¿Cuál fue el plan original de Dios? Imagen y semejanza. Diga imagen y semejanza. ¿Cuál fue el plan original? Gobierno y autoridad. Diga gobierno y autoridad. Pero lo que nunca cambió, ni antes ni hoy, es que Dios nunca dijo: ustedes son dueños. Dios dijo: ustedes son administradores. Desde Adán le dijo: ustedes administran lo que yo les he dado. Y en la manera que ustedes sigan siendo administradores, ustedes tienen acceso a mi plan original. Pero no es cierto que nos hemos vuelto dueños de lo que Dios es dueño. Primer Adán y segundo Adán. Segundo Adán nos da la oportunidad que nosotros regresemos a retomar el poder y la autoridad y a tener la semejanza de Dios. Primera de Corintios 15, 45 y 47 dice: las escrituras nos dicen, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, en un espíritu que da vida. Adán, el primer hombre, fue tomado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. En Romanos 5:17 expande un poco acerca de esto y dice lo siguiente: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara por muchos. Mi amado, todo lo que estamos viendo en la tierra, guerras y rumores de guerra, ciclones, huracanes, terremotos,
falta de trabajo, pobreza. Deja de echarle la culpa a Dios. Viene de la misma maldición del hombre y de Satanás, que ocupa la maldición del hombre para mantenernos, sostenernos, retenernos en maldición. Pero cuando Jesús vino, la maldición quedó en la cruz. Cuando Jesús vino, ya no hay más maldición. Hay solamente bendición. De hecho, en teología se conoce como the threefold blessing, la triple bendición. La bendición del espíritu, la bendición del cuerpo y la bendición del alma. En Romanos 5:17 dice, pues el pecado por un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la maravillosa gracia de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben, ojo, vivirán en victoria. ¿Estás viviendo en victoria? En todas las áreas de tu vida. No te dije en qué áreas estás viviendo en victoria. Pregunté, al principio te dije, ¿qué área, qué es de lo que tienes poco que quisieras mucho? Porque de lo que tienes poco, si no te alcanza, no hay victoria en esa área. Los que están en Cristo vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte. Lo que quitó todo aquello que Dios nos dio fue el pecado. Right? El pecado quitó la bendición, pero Cristo ya trató con el pecado en la cruz. Si tú eres hijo de Dios, todos los pecados ya fueron perdonados, los de ayer, los de hoy y de siempre. Eres justificado por medio de la fe. Si tú eres hijo de Dios, todo lo que Él es, lo tienes tú. Eres coheredero con Cristo, dijo la palabra. ¿Por qué razón vivimos como perdedores cuando somos vencedores? Tienes que preguntarte eso. Yo sé que a veces, especialmente, dije, lo que están sirviendo duele. Puedo sugerir que no es que no seas sincero, pero puedo sugerir que hay áreas en tu vida en las cuales tú eres el dueño, Dios no es el dueño. Hay áreas en tu vida en las cuales tú todavía tomas posesión de esto. Salmo 24:1, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. ¿Por qué tú te haces dueño cuando eres administrador? ¿Por qué? Jesús, dice la Biblia, se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Vuelvo a repetir, Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. 2 Corintios 8:9, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes puedan ser ricos. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que mientras tú sigas siendo dueño de lo que eres administrador, no puedes pedir, por mucha oración que tengas, que Dios pueda actuar en esa área. Mientras tú sigas siendo dueño de lo que eres administrador, tu vida no te pertenece a ti. Tus hijos no son tuyos. Tu esposa, tu esposo no es tuyo. Ese terrenito que tienes allá, por allá, no es tuyo. La tierra y todo lo que hay en ella es del Señor. La casa en que vives no es tuya. El carro que vives no es tuyo. La ropa que andas no es tuya. Le pertenece a Dios. Y en la manera que tú entiendes esto y vives como tal, vives libre. Y en la manera que tú entiendes esto, entiendes que si Dios te ha dado una promesa, Él la va a cumplir. Y de eso quiero hablar. Cuando lo poco se convierte en mucho. Porque había un hombre llamado, antes de eso, levante la mano si alguna vez en su vida le han profetizado, le han dicho o le han dado una promesa de Dios. ¿Alguna vez en su vida? Levante la mano. Levante la mano. Okay. Levante las dos manos si todas las promesas que le han profetizado o que le han dicho ya se cumplieron en Cristo Jesús. Todas. ¿No? ¿Por qué? Puedo sugerir esto. Veamos la vida de un hombre en la Biblia en los próximos minutos. Lo que no cambia nunca es que Dios es el dueño de todo, somos administradores.
Lo que nos trae el diseño original es cuando entendemos esto. Y cuando no nos hacemos dueños, simplemente seguimos administrando. David fue un hombre en el cual él no pidió, a él se le profetizó. A él se le dijo que él iba a ser el segundo rey de Israel. Y fue el rey más grande. Fue el rey más poderoso. No hubo rey como David hasta el día de hoy. Si usted va a Israel, usted no va a ver la tumba de Saúl, no va a ver la tumba de Salomón, aun cuando Salomón tuvo mucho dinero y fue el hombre más sabio que existió. Pero usted va a ver hasta el día de hoy, cuando va a Israel, la tumba de David. Si le dan un tour a Israel, usted tiene que pasar por la tumba de David. ¿Por qué? Porque David es sumamente importante. Pero es bien interesante la vida de David. Porque David fue ungido cuando él tenía aproximadamente 14, 15 años. Y escuche la historia de él. Primera de Samuel 16. Voy a leer no todos los versículos por cuestión de tiempo, pero escuche cómo comienza esta historia. Primera de Samuel 16, primer versículo. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Ahora llena tu frasco con aceite de oliva. La unción con aceite es representativa o simbólica al Espíritu Santo. Llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Y busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. En versículo 6, Samuel llega y en el versículo 6 él se presenta con Isaí. Samuel era muy respetado, muy venerado en ese tiempo. Y Samuel se presenta allí y le dice a Isaí: necesito que traigas a todos tus hijos, porque el Señor tiene una palabra para ellos. Vino Isaí y le trajo, desde el más grande, le trajo a Eliab. Y Samuel lo vio. Y Samuel vio atributos, Samuel vio talentos. Y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, versículo 7, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas en la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Dios siempre mira las intenciones por el cual tú estás haciendo lo que estás haciendo. Y las intenciones son más importantes que lo que haces. Después pasaron todos los hijos, 7 hijos de Isaí. Y ninguno de ellos fue el elegido. Y Samuel comenzó a rascarse la cabeza y dijo: ¿qué pasó? Es interesante que Isaí nunca menciona al hijo octavo. Y tal vez tú estás aquí y tú has sido rechazado. David sufrió rechazo de su propio padre. Tal vez has sido rechazado no porque tu padre no estuvo ahí, sino que tal vez no te pudo dar amor. O tal vez tu padre murió, o tal vez nunca lo conociste, o tu madre. David experimentó eso. Y después Samuel preguntó: ¿son todos estos los hijos que tienes? Queda el que nadie quiere. Queda el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas. El cuidar ovejas en ese tiempo era la posición más denigrante. Nadie, era la misma posición de una prostituta. Para que veas que nadie quería esa posición. Está cuidando ovejas. Y Samuel le responde: no nos vamos a sentar hasta que él no llegue. Entonces Isaí manda a buscarlo y el joven era trigueño. ¿Sabe qué es trigueño? Así como nosotros, latinos, brown. Es exactamente como era David. Dígale que está la por suya y hay esperanza para ti. Por lo menos por cómo te ves. Un poquito quemadito, dígale, pero pasas. Entonces Isaí mandó a buscarlo. Y el joven era trigueño, apuesto y de hermosos ojos. Mira el que está a la par suya, y si es hombre, hágale ojitos a la que está, si es su esposa. Si no, tenga cuidado. Y era de ojos hermosos. Y el Señor le dijo: este es, úngelo. Toda la familia vio la unción de David. Toda la familia. Al estar de pie entre sus hermanos, Samuel tomó un frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con aceite. Escuche esto. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David desde ese día. Mi amado, si usted ya recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, aún con todos sus traumas, maldiciones, que no ha salido de adicciones, aún que usted tiene mal carácter, aún que está en pobreza, aún que tiene deudas, aún cuando Child Support y el IRS lo andan buscando porque no ha pagado taxes, aún con todo eso, si usted ya recibió a Jesús como Salvador, todo el Espíritu de Dios vive en usted. Todo.
todo. Pero quiero sugerirle esto, escuche, a David le prometieron el reinado. A David le prometieron, es como que a usted le digan, usted es el próximo presidente de Estados Unidos. Come on, todo se puede. Come on, todo se puede. Es prueba fehaciente que todo. Bueno, ok, sigamos, porque después me van a meter preso. Ok. Es como que le digan, tú vas a ser el próximo rey. David esto le pasó cuando tenía 14, 15 años. Hágame un favor. Imagínese hace cuánto tiempo pasó de la promesa que el Señor le dio a usted en su vida, que todavía no se ha cumplido. Uno de los errores más grandes que nosotros cometemos es el pensar que las promesas de Dios tienen que manifestarse inmediatamente. Y pensamos que si Dios nos llama, que si Dios nos unge, que si Dios nos da una palabra, mañana se va a cumplir. Pero la Biblia en todo personaje bíblico nos enseña diferente, y este es el primer punto. Dios declara primero y forma después. Cuando una promesa viene dada a tu vida es una semilla, no es un árbol. Vuelvo a repetir. Dios declara primero y Dios forma después. Tenemos el ejemplo de David. David fue ungido por el profeta Samuel. Pero ¿qué cree usted que David fue a hacer después, inmediatamente después de su unción? Volvió a las ovejas. David dijo, ok, great, soy el próximo rey de Israel, vamos a cuidar ovejas. Volvió a hacer lo que estaba haciendo. No fue al palacio, volvió a cuidar ovejas. Fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Cuando lo poco se convierte en mucho. La Biblia nos dice que pasaron de 10 a 15 años entre la unción de David, la promesa y el trono. Pero fueron 10 a 15 años de anonimato, 10 a 15 años de rechazo, 10 a 15 años de persecución, 10 a 15 años de injusticias, 10 a 15 años de pruebas. Pero esos 10 a 15 años no fueron un retraso, fueron la preparación para su historia. Fueron la preparación para la historia que venía a continuación de él. Porque antes que Dios pudiera confiarle un reino, Dios tenía que probar su fidelidad. Antes que Dios pueda confiarte a ti lo que Él tiene preparado en tu vida, antes que pueda darte la historia, te pregunta a ti, ¿puedes ser fiel en el lugar donde estás? Este es el primer punto. Dios declara tu propósito antes de formarte para Él. En 1 de Samuel 16:13, Samuel unge a David delante de sus hermanos. Y le dijo, este es el rey. Y David regresa a cuidar ovejas. Este es el rey. Esta es la promesa. Este es el próximo evangelista. Este es el pastor. Este es el reverendo. Este es el arzobispo. Este es el profeta. Este es el que va a sanar. Pero regresa David inmediatamente a hacer lo que estaba haciendo antes. Porque hay algo interesante. Dios declara primero tu destino para después desarrollar tu carácter. Hay alguien que le decía hace una semana, si tú sigues con ese carácter, Dios nunca te va a usar. Tú puedes hacer todo lo que seas y hacer el 99% de lo que hagas. Carácter es más importante que habilidad. Carácter es más importante que talento. Yo puedo enseñarle a cualquier persona cómo predicar, pero no puedo cambiarle su actitud ante las cosas. No puedo cambiarle. Cuando entrevistaron a los 8 CEOs más famosos del mundo, ahí estaba IBM, Dell, estaba Coca-Cola, estaba Amazon. A los 8 CEOs más famosos le dijeron, hey, una pregunta, cuando usted va a entrevistar a alguien para cualquier posición, ya sea para la posición más alta de esta compañía o para ser la posición más baja de esta compañía, ¿qué es lo que ustedes como CEO andan buscando? 7 de los 8 dijeron attitude. 7 de los 8 dijeron, podemos enseñarle a cualquier persona cualquier cosa. Lo que no podemos cambiar es su carácter. Lo que no podemos cambiar es su actitud. Y muchos de nosotros, hay temporadas en las que nada está pasando. Seguimos trabajando, seguimos sirviendo, seguimos esperando, seguimos siendo fieles en lo pequeño. Y Dios no se ha olvidado de lo que Él te prometió.
Dios está formando tu carácter, preparándote para lo que viene después, lo cual me dice a mí de que hay un tiempo destinado entre la promesa que Dios nos da y el cumplimiento de la promesa. Y nosotros no podemos acortar eso, pero sí podemos retrasar la promesa cuando no somos fieles en el lugar que nos encontramos. Aquel que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. ¿Se entiende esto? Especialmente si a ti te ha dado palabra alguna vez el Señor. La promesa revela tu destino, pero el proceso forma tu carácter. Ese problema que estás teniendo, es imposible que estás teniendo, eso que tú crees que Dios no puede arreglar, es simplemente un proceso en el que Dios te está pasando para formar tu carácter, preparándote para lo que está por venir. Número 2. La fidelidad en lo privado abre las puertas en lo público. La fidelidad en lo privado, lo que haces en privado es más importante del cómo alabas en público. Lo que haces en lo privado. Pregunta, para que tú solito te la contestes. Esta semana, ¿cuántas horas has orado? ¿Cuántas horas ha habido de intimidad contigo y el Señor? Porque si tú no oras, la palabra que lees se queda en ese libro. O en el iPad, o en el iPhone, o lo que tú utilices para leer la palabra. Si tú no oras, la palabra que lees se queda en el libro. Oh, pero cuando oras, la palabra que lees viene a ser activada en tu vida, y la palabra que lees viene a ser vida en tu vida, y la palabra que lees te da poder en tu vida. La fidelidad en privado abre las puertas en público. Antes de matar a Goliat, David fue fiel cuidando ovejas. Nadie lo veía, nadie le aplaudía, nadie daba 5 centavos por él. Pero cuando vino la oportunidad y un oso vino a tratar de matar a una de sus ovejas, dijo, esta oveja me la han dado a mí para cuidarla. Y él dijo, yo me enfrenté con el oso y con el león. Y cuando el oso venía, yo le pegaba. Y si el oso quería comerse la oveja, yo lo agarraba de la melena y lo mataba. ¿Te das cuenta? Un niño de 14, 15 años matando a un oso y en el león. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. David tenía el Espíritu de Dios mismo. Y cuando tú tienes el Espíritu de Dios, lo imposible es posible, porque Dios te ha dado poder y autoridad. En 1 Samuel 17:37 dice, el mismo Señor que me rescató de las garras del león. Sí, David sabía que cuando estaba peleando con el oso y el león era la preparación para el Goliat que iba a venir. Él no sabía de Goliat, pero él sabía que algo, de alguna manera él sabía esto. ¿Cuándo empezó la batalla con Goliat? El día que se enfrentó a Goliat. Y esta es la situación que enfrentamos como cristianos, que todos queremos ser fiel cuando las carretas se traban. Oh, si ahí yo abro la iglesia 7 veces a la semana, ahí todos me dicen que abra 3 ministerios más. Cuando las carretas se traban, ahí queremos ser fiel. No. ¿Sabe cuándo se es fiel? Cuando no hay problemas. Cuando las cosas van bien. Cuando nadie nos ve. ¿Es posible que tú seas fiel cuando nadie te está viendo? La batalla con Goliat empezó en el campo, empezó cuidando ovejas. Muchas personas quieren plataforma, reconocimiento, oportunidad, pero Dios mira primero lo que haces en secreto, lo invisible, lo cotidiano. La fidelidad en pequeño es sumamente importante. El llegar temprano al trabajo, el llegar temprano a la iglesia, ¿no es eso ser fiel? Usted no entiende de que el domingo es el único día que tengo para levantarme temprano. ¿Por qué no llegaste al día del trabajo mejor en vez de llegar temprano, de tarde a la iglesia? Nadie aplaudió. Yo dije, este es el mejor. ¿Sabe por qué? Porque creemos que el trabajo alguien más nos los ha dado. Y la iglesia es opcional. Pero cuando nosotros entendemos que yo estoy haciendo las cosas porque yo soy cristiano aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, porque la manera que yo hablo no cambia, porque Dios es el mismo, right? Porque Dios es el dueño de todas las cosas.
¿Por qué no puedo hacer bien las cosas cuando nadie revisa? ¿Por qué no puedo ser buen estudiante? Para todos hay. ¿Por qué no puedo representar bien a Dios en la escuela? Lo que haces cuando nadie te ve, decide lo que Dios hará cuando todos te vean. Lo que tú haces cuando nadie te ve, decide lo que Dios hará cuando todos te vean. Todos vamos a pasar por pruebas, pero para el cristiano que está y que ha entendido que somos administradores, 3, la prueba no cancela mi llamado, sino simplemente me prepara para este. Ok. David mata a Goliat. Yo creo que David dijo, ya estuvo, hoy sí. Ya estuvo, anduvo con la cabeza del Goliat 3 días, lee tu Biblia. I know it's disgusting, pero eso dice la palabra. 3 días con el cabezón, porque era alto. Tenía una gran cabeza, 3 días con él. Y él dijo, ya se acabó todo. No, ¿sabes lo que pasó después? Que el rey por el cual él había matado a Goliat comenzó a perseguirlo. David pensó que todo iba a mejorar, pero el rey comenzó a tener envidia de él. Y Saúl comienza a tratar de matar a David y David pasó escondiéndose en cuevas. 10 años viviendo como fugitivo. Muchos de nosotros abandonamos el proceso solo cuando nos da gripe. Y David siguió adelante. Muchos decimos, bueno, y si Dios me llamó, ¿por qué estoy pasando por esto? Por eso, porque Dios te llamó. La razón que estás pasando por lo que estás pasando es porque Dios te ha llamado. Pero las pruebas para nosotros no significan que Dios se ha ido. Las pruebas no significan que Dios no me está viendo. Las pruebas significan que Dios está formando algo en mí. Y Dios, mediante ese tiempo que David estaba en cuevas, estaba siendo perseguido, Dios estaba perfeccionando la humildad, la paciencia, el carácter, la dependencia a Dios. Yo sé que muchos de nosotros venimos a la iglesia y nos sentimos rechazados por el sistema de este país, rechazados por nuestra propia familia y estamos pasando temporadas difíciles. Yo quiero decirte y recordarte, Dios no descalifica a nadie por las pruebas que pasa y Dios no desperdicia ninguna prueba. Las pruebas no destruyen tu llamado, sino que te preparan para el cumplimiento de este. La prueba lo que está haciendo es preparándote para cuando venga el Goliat. Es preparándote para la plataforma en la cual Dios te va a poner. Es preparándote para lo que viene a continuación en tu vida. Es preparándose para el nuevo acontecimiento que va a pasar. Y que si tú no tratas con el oso y el león, cuando venga Goliat vas a hacer lo mismo que Saúl y todo su ejército hicieron. Les dio mucho medio. Vas a hacer lo mismo. Número 4. La fidelidad se prueba cuando tienes la oportunidad de tomar atajos. La fidelidad se prueba. No hay nada mejor que la fidelidad cuando tienes oportunidad de tomar atajos. ¿Sabes que en la cueva la historia cuenta que mientras andaba huyendo, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl 2 veces? Y los amigos de David, aquellos que estaban cerca, le decían, el Señor te lo ha puesto. Échatelo. Dale. Y David dijo, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Yo no voy a acelerar el proceso de Dios en mi vida. ¿Sabes una cosa? Cuando el Señor me llama al pastorado, fui ordenado, termino mis estudios y el lugar en donde yo estaba, el ambiente donde estaba, el trabajo que tenía, no me permitía seguir al Señor como quería. No porque trabajaba, aunque trabajaba más de 40 horas. Pero las personas que estaban en el trabajo conocían a un Edwin que ya no existía. A un Edwin que ya no era más. Y estas personas y la presión que ellos ejercían sobre mí era de tal manera que me imposibilitaba seguir al Señor. Yo platico con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Yo pienso que tengo que dejar este trabajo. El problema es la cantidad que estoy ganando. En 20 años en el condado nunca gané lo que ganaba en 6 meses en ese trabajo. Ponte a pensar, haz números.
Y mi esposa me dice, no, déjalo, vamos a estar bien. Lo que yo no sabía es que 3 meses después ella también iba a perder el trabajo. Y yo vengo y recuerdo que cuando voy y le digo al manager regional, le digo, hey, me voy a ir porque me han dado un trabajo en el condado. Y cuando me dice, Edwin, ¿qué te están ofreciendo que nosotros no te podemos ofrecer? Y donde no haya, porque no le voy a decir, es que fíjate que Dios me llamó y entonces voy a ganar como $15 la hora. Pero no le iba a entender. Solo lo único que me vino en la mente fue decirle, me van a dar 25% más de lo que gano. Acá. Y dijo ella, ¿de veras? Ok, nosotros te lo vamos a dar y te vamos a dar una semana extra de vacaciones. Y me dice, we're done, right? Porque yo había presentado mi carta de renuncia. Me dice, ya puedo romper esto. Y digo, wait, yo tengo que pensarlo. Y me dijo algo que no se me va a olvidar. Edwin, tú no me estás diciendo la verdad. Y debido a eso, te digo algo. Espero que tomes la mejor decisión. Porque si tú te vas, yo me voy a ocupar que tú no trabajes jamás en el sistema bancario. Comienzo yo a hacer lo que todo buen cristiano hacemos. Comienzo a pedir consejería de los bolos de mis amigos, de todo el que me ponía enfrente. Y todo el mundo, qué bendición, los cristianos, no, qué bendición lo que el Señor le da. Wow, qué lindo cómo es el Señor que te está dando más dinero. Y todo eso yo me sentía súper bien, right? Los borrachos me decían, hey, no vas a poder invitar a la otra ronda, right? Y yo recuerdo que inclusive mi papá estaba hablando conmigo, mi papá estaba vivo en ese tiempo y me dice, hijito, qué bendición más grande la del Señor. Pero no había paz en mi corazón. Qué lindo, mire cómo es el Señor que le está dando más sin que usted le haya pedido, right? Estaba orando un día, al día siguiente tenía que dar la resolución. Y estaba orando. Y sonó el teléfono y era mi mamá, y mi mamá si la conocen, ella no va a hablar, lo que uno le tiene que hablar, esa es la personalidad de ella. Y me dice lo siguiente, hijito, solo le voy a decir algo. Usted dijo que usted quería dejar ese trabajo por Dios y me está diciendo que hoy no lo va a dejar por dinero. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. ¡Pum! Y dejé el trabajo. Y después vivimos happily ever after. ¡No! Dejé el trabajo y después mi esposa se queda sin trabajo y los dos perdimos absolutamente todo. Casa, carros, todo lo perdimos y tuvimos que salir huyendo de ese lugar. ¿Y por qué me está pasando esto? Porque Dios me estaba preparando para lo que vendría después. Esa es la razón. Esa es la razón. Pero mientras esto pasó, yo hubiera podido tomar el atajo de quedarme. Y quien estuviera hablando frente a ustedes, estoy seguro que fuera alguien más, porque lo que Dios iba a hacer en este lugar lo iba a hacer conmigo o sin mí. ¿Cuántos de nosotros, cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo? Y él dijo, no voy a extender mi mano. Y este es uno de los momentos más poderosos en la historia de David, porque la verdadera fidelidad se muestra cuando hay otras opciones y tú decides, no, yo voy a obedecer al Señor. En este año me han salido 3 oportunidades de trabajo pastoral, aparentemente más grande. Y cada vez que voy al Señor le digo, no Señor, aunque estos pelones me estén sacando las canas, son míos, tú me los has dado, yo no me muevo de este lugar, este es mi lugar y hasta el día que tú me llames a mi presencia, esta será mi iglesia. Porque yo he entendido que prefiero esperar el tiempo de Dios a ganar algo fuera de su voluntad. La fidelidad rechaza los atajos para honrar el proceso de Dios en mi vida. Número 5. La fidelidad convierte la promesa en el futuro de tu historia. Porque David pasó por problemas, pero finalmente llegó su día. Diga al que está la persona, finalmente llegará tu día. Sé fiel, tu día vendrá. Y en 2 de Samuel 5:4
La palabra dice, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó por más de 40 años. La promesa se cumplió, pero la promesa no empezó ese día. La promesa comenzó a crecer cuando David cuidó ovejas, cuando David peleó contra el oso y el león, cuando David tuvo que tocar el arpa de un rey que lo estaba intentando matarlo, cuando David huyó en el desierto, cuando David perdonó a Saúl. Ese acto de fidelidad de David hacia Saúl. Y David no sabía, como tú no lo sabes, que Dios estaba escribiendo la historia de él, como está escribiendo la tuya, como la está escribiendo la mía. Porque la fidelidad de hoy es la historia de mañana. Y hay personas que se sienten que su vida es una temporada de espera, pero escucha esto con todo tu corazón. David no sabía, David nunca se imaginó que la historia de él iba a ser leída por millones y millones y millones y millones de personas miles de años después. David lo único que hizo fue ser fiel y su fidelidad se convirtió en historia. Dios no anda buscando personas perfectas. Dios anda en búsqueda de personas que sean fieles. Fieles en lo pequeño, fieles en lo cotidiano, fieles en lo visible. Dios anda en búsqueda. Dios no va a cambiar su sistema. Y muchos de nosotros estamos frustrados, mis amados. Porque el diseño original de Dios, te invito a que leas los primeros 3 capítulos de Génesis. Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, y después les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella. Ese es el diseño de Dios, y lo que el hombre hizo es querer ser igual que Dios. Y cada vez que tú tomas la posición de dueño ante aquello que eres administrador, vienes a tomar la posición que trajo, que provocó que Adán cayera de la posición que tenía ante Dios. Algunos, es por eso que nuestras finanzas no crecen. Otros, nuestras finanzas están bien, pero nuestra familia se ha hecho un desastre. Otros, la familia está bien, pero nuestras emociones están mal. Dios no vino para que tú fueras victorioso y vencedor en una área de tu vida. Dios vino para que fueras victorioso y vencedor en todas las áreas de tu vida. Y la eternidad comienza el día que tú le entregas tu vida a Jesús. Porque ese día comienza a ver el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no puede desarrollarse en tu vida cuando tú estás actuando en contra de lo que la palabra de Dios establece, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Él ya estipuló los principios sobre los cuales tú puedes ser exitoso. Y algunos de nosotros no somos exitosos en nuestras finanzas. 2 razones. Una, porque cuando viene a ser fieles en diezmos y ofrendas no podemos serlo. Y otros, porque aun cuando somos fieles en esto, no somos buenos administradores con lo que nos queda. Algunos de nosotros en nuestras familias nos preguntamos por qué nuestras familias o nuestros hijos están así. Y cuando estamos disciplinando a nuestros hijos no usamos la palabra, sino lo que el mundo nos dice. Y nos preguntamos por qué está pasando eso. Muchos de nosotros estamos permitiendo cosas que están influenciando o que están afectando nuestros valores. Porque no tenemos valores establecidos de quién es Dios. Mi amado, lo siento, hay lugares en los cuales tú no pudieras frecuentar, o hay situaciones o fiestas o actividades o lugares en los que te invitan. Cuando tus valores están siendo afectados, deberías de decir: con permiso, yo no tengo lugar aquí. Y no se trata del hecho de que tú estés juzgando a los demás. Se trata del hecho de que donde tú estás, el Espíritu de Dios está. Y donde el Espíritu de Dios está la verdad. Pero Dios no puede actuar en tu vida en medio del pecado. Dios no puede actuar en tu vida cuando tú estás simplemente afectando aquello que Dios ha puesto. Eso es tiempo que regresemos al principio. Cuando Jesús murió, Él nos dio todo lo que Él es,
Tú tienes acceso a todo lo que Jesús tiene acceso. Todas las cosas que hay en el cielo te pertenecen. Tú tienes acceso. Tú tienes poder sobre demonios. Tienes poder sobre víboras y escorpiones. Tienes poder sobre la enfermedad. Tienes poder sobre la economía. Tú puedes llamar a lo que es aun cuando no lo veas, en el nombre de Jesús. Pero para que esto sea realidad, tenemos que regresar al diseño original de Dios. Hágame un favor, póngase de pie. Y quiero hacer y ocupar un par de minutos Yo te pedí al principio de esta charla que tú identificaras aquella área en tu vida en la cual tienes poco. Yo te dije simplemente identifícala. La palabra de Dios dice que si tú ya recibiste a Jesús, si tú no lo has recibido, todo lo que he dicho no aplica a ti. Todo lo que yo he dicho no aplica hasta que tú no vienes y lo aceptas a Él como Señor y Salvador. Lo único que aplica a ti, la única esperanza que tienes para vivir, es basado en lo que esta cultura te puede dar. Sigues teniendo las mismas maldiciones que heredaste de tu familia pasada, las cuales lo más probable es que vas a contagiar a la próxima generación con lo que tú fuiste contagiado. Enfermedades, adicciones. Tú vas a contagiar a la próxima generación. No tienes opción. Lo siento. Por más que tú trates de esconder, esto va a pasar. Pero en Cristo la palabra dice que los que vienen a Cristo son una nueva criatura. Y lo único que esto significa es que las posibilidades cambian. Lo que antes era imposible viene a ser posible en tu vida. La posibilidad de parar maldición generacional, que no importa el rechazo que tú sufriste por tu papá, tú no tienes que ser igual padre como fueron contigo. Y que si no tuviste padre, la palabra del Señor dice, o madre, dice que Él recoge a los huérfanos. No hay huérfanos en el Señor. Todos tenemos papá y se llama Jesús. Pero vienen algunos y después que lo recibimos, comenzamos a vivir seleccionadamente y seleccionamos qué áreas no le vamos a entregar a Jesús, y estas áreas permanecen pobres en nuestras vidas. Hemos llenado tanto de religión y tanto de excusas como si Dios pudiera trabajar con ambas. Dios no vino a crear religión, Dios vino a crear una relación, a crear la posibilidad de lo que se perdió en el Edén pudiera ser adquirido a través de Jesucristo. Porque tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los que recibimos a Jesús estamos por encima de toda potestad y de toda autoridad. Nosotros los que hemos recibido a Jesús, el pecado ya no se empodera de nosotros, porque vivimos bajo la gracia. Pero algunos de nosotros todavía vivimos sufriendo las esquirlas del pasado, las maldiciones del pasado. Porque hay áreas en nuestra vida en las cuales todavía nosotros somos dueños. Cuando Dios en su diseño original dijo, tú eres administrador. ¿Y sabe lo que pasa cuando tú eres cuando tú eres dueño? Tú te preocupas. Tú te preocupas. Ando buscando unos cuantos hombres para regresar en un par de semanas a Guadalajara. Cuando tú estás, porque es bueno hablar hasta que estás en el momento. Es bueno decir lo que tú quieras decir hasta que no estás en ese momento. Y que tú dices, ya es posible que tal vez de esta no salga, pero yo ya salí hace años de esta. En el momento que recibí a Jesucristo, fui salvo. Qué miedo, me voy a morir antes de tiempo. No, me muero a tiempo porque mi vida le pertenece a Él. Y si yo muero, yo voy con Él. Es un abrir y un cerrar de ojos, voy a estar con Él. Algunos de nosotros tenemos tanto miedo en ser fieles porque pensamos y todavía no conocemos al Dios que abrió el mar rojo.
Algunos de nosotros estamos parados alabando al Señor con las manos hacia arriba, saltando, dando vueltas en el aire, haciendo piruetas, llorando por el mismo pecado, por la misma aflicción. Y la razón es porque esa parte de tu vida todavía tú crees que eres dueño y eres administrador. Yo siempre recuerdo la analogía de Batman. Batman tenía un mesero, butler. ¿Cómo se llamaba? Alfred. Batman, ultra super millonario, nunca pasaba en la casa. Y Alfred en la casa todo el tiempo. Mientras Batman tuviera que pasar destruyendo a los enemigos o haciendo negocios, Alfred comiéndose un filet mignon en la casa. Alfred podía utilizar los carros que su dueño tenía. Alfred vivía en la mansión que su dueño vivía. Alfred tenía acceso a todo lo que su dueño tenía, siempre y cuando supiera que era solamente un administrador y no un dueño. Y cuando tú sabes que tú eres el administrador y no el dueño, cuando tú sabes que tú eres el administrador y no el dueño en tu economía, tú puedes ser fiel al Señor, porque de tu economía Él se encarga. Y si me va mal, es proceso. Dios está construyendo algo mejor en tu vida. Tú sabes que si tú eres el administrador, si tú eres el Alfred de la película y Jesús es el superhéroe en tu mejor de tus días, tú nunca eres superhéroe, Jesús es el superhéroe. Cuando nosotros entendemos esto, entonces Él es mi representante legal. Es por eso que cuando David vino y mientras todo el ejército de Saúl con toda la armadura, Saúl mismo, a pesar que medía 3 o 4 pulgadas más que David, y mientras todos estaban huyendo de Goliat, 40 días Goliat maldiciéndolos a ellos. ¿Cuánto tiempo Satanás ha estado maldiciendo áreas en tu vida, tus finanzas, tus emociones, tu familia? ¿Cuánto tiempo vas a permitir que Él pueda seguir haciendo de lo que Dios ya te rescató a través de Cristo Jesús? Y cuando David llega, un pedacito de gente de 14, 15 años, y cuando dice, ¿y este incircunciso quién es para hablarle así a los hijos de Dios? Y cuando se enfrentó, porque él se había preparado, cuando se enfrentó a Goliat, Goliat le dijo, ¿por qué me mandan un perro? David dijo, what? You don't know who you're talking about. You don't know who my daddy is, le dijo. Tú no sabes quién es mi papá. Y David le dijo, es cierto, tú tienes una gran lanza, una gran espada. Es cierto, tú tienes tal vez más poder económico, poder en el gobierno. Pero lo que tú no sabes es que yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y en ese nombre yo hoy voy a tener tu cabeza. Y una pedrada fue lo único. David llevaba 5. Pero Dios puede hacer mucho con tu poco. Y la pregunta es, si tú finalmente vas a entender que tú no eres el dueño, sino el administrador. Y cuando tú eres el administrador, tú puedes disfrutar de todo lo que papá tiene. Si tú estás aquí y nunca has recibido a Jesús, si nunca lo has reconocido a Él como Señor y Salvador, yo te invito, quiero invitarte, porque ahí comienza todo. Ahí comienza tu eternidad. Solo hay 2 opciones, todos vamos a morir. Pero si sin Jesús la única opción que tú tienes es el infierno. Pero hay una opción mejor.
Y es el pasar una eternidad con aquel que te creó. Es el que tú vengas a la posibilidad de regresar al plan original. Si tú nunca has aceptado a Jesús, dirás, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente recibirlo. Él ya lo hizo todo por ti. Él murió en una cruz por ti. Él dice que si tú lo aceptas, todos tus pecados son depositados en Él. Y hay una transacción. Todo lo que es Él es depositado en ti. Si nunca lo has recibido como Señor y Salvador y quieres hacerlo el día de hoy, vamos a hacer la oración de fe contigo. Y ahí donde estás, lo único que tienes que hacer es levantar tu mano. Si nunca lo has recibido y quieres recibir a Jesús el día de hoy como Señor y Salvador, ahí donde estás, levanta tu mano. Just raise your hand. If God is speaking to you, si Dios te está hablando a ti y nunca lo has recibido como Señor y Salvador, simplemente levanta tu mano. Levanta tu mano. Simplemente di, yo quiero llevarme, yo quiero recibirlo a Él. Yo quiero que Él sea el Señor de mi vida, para yo solamente tener que administrarla. Yo no quiero seguirme preocupando de lo que va a pasar el día de mañana, lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando con el gobierno, lo que está pasando en las guerras o los rumores de guerras. Yo quiero entregarle mi vida a Jesús. ¿Quién? Gloria a Dios. Yes. ¿Habrá alguien más? Si tú nunca lo has recibido a Él, quieres recibirlo el día de hoy, levanta tu mano. Ahí donde estás, levanta tu mano. Es lo único que tienes que hacer. Si tú lo recibiste, simplemente haz esta oración de fe junto a todos nosotros. Y repite conmigo: querido Señor Jesús, el día de hoy yo te recibo como Señor y Salvador. Padre, perdona todos mis pecados. Espíritu Santo, ven a mi vida. Y declaro que de este día voy a seguirte por el resto de mis días. Yo te recibo hoy, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Amén. Dice la palabra que hay fiesta en los cielos.